Seguimos en Cosa Pública 2.0. Vamos a la línea telefónica para saludar al doctor Javier Hurtado. Él es profesor e investigador de la Universidad de Guadalajara. Durante algún tiempo dirigió también el Colegio de Jalisco, experto en estudios políticos y constitucionales, y por eso lo buscamos para que nos dé una opinión sobre un tema que hemos discutido en esta semana. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas Me da gracias. gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Igualmente, Javier Hurtado, gracias por atender esta llamada. Pues el gobernador Enrique Alfaro presentó lo que él llamó una propuesta para ver la ruta de posible salida de Jalisco del pacto fiscal. ¿Cómo ves esta propuesta y qué tan factible es que se lleve a cabo, Javier? No, pues definitivamente es inviable, prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque todos los impuestos que son federales, su carácter federal está en la Constitución General de la República, no en la de Jalisco. Entonces, el gobernador presenta una iniciativa ante el Congreso de Jalisco pues, para tratar ese tema, pues me parece que se equivocó de cámara, porque debe plantearse eso en el Congreso de la Unión, para como parte del poder reformador de la Constitución, pues se procediera a reformar la Constitución para devolverle a las entidades federativas las facultades impositivas que no han tenido o que no han querido ejercer o que el gobierno federal les ha arrebatado. Uh-huh. Entonces, digamos, es más casi una declaración política que una posibilidad real de que se lleve a cabo. Para hacer algo así tendría que reformarse la Constitución federal. Así es. Pero ahora, yo veo que como declaración política, digamos, en lo que cabe está bien, en el sentido de que llame la atención sobre la necesidad de revisar el esquema tributario y de distribución de los ingresos en nuestro país. Creo que eso es bueno, es positivo, pero no creo que debió haberse hecho de esa manera. Uh-huh. Es decir, de manera aislada, ya una manera de amenaza, casi de secesión, ¿no? Entonces, no creo que fue la manera más adecuada. Sin embargo, el tema y el problema es cierto, lo que plantea el gobernador tiene la razón, es cierto. Hay que analizar y revisar eso. Pero también creo que el razonamiento que él hace es incompleto. ¿Por qué? Porque él solamente dice, nosotros aportamos tanto y no nos regresan lo que aportamos. Bueno, eso en ningún país federal del mundo ocurre, pero además hay otra cuestión. No solamente hay que preguntarnos cuánto nos dan de lo que se recauda, sino que también debemos de preguntarnos cuánto recaudamos nosotros. Uh-huh, y claro. Esa pregunta no está hecha. Uh-huh. Exactamente. ¿Me explico? Entonces, creo que es del conocimiento público que en México las autoridades locales o no han querido o no han podido o se niegan por razones políticas a hacer las que cobren los impuestos, tanto las municipales como las estatales. Entonces, cándidamente o ventajosamente, convenencieramente, le ceden esas facultades recaudatorias al gobierno federal y a ellos nomás pues estiran la mano y le dicen dame, y si no les dan lo que ellos piensan que deben de merecer, entonces pues hacen lo que hizo el gobernador Alfaro, ¿no? ¿Qué tal, Javier Hurtado? Le saluda Jesús Estrada, un gusto escucharle. Justo quería preguntarle más o menos, pues, cuánto es, digamos, lo que recauda Jalisco como tal del total de los ingresos y qué opciones tendría, digamos, al momento de repensar en fórmulas para tener ingresos propios, estatales y municipales, pero sin castigar demasiado al ciudadano, al contribuyente. Sí, mira, yo pienso que en principio de cuentas el asunto no es tanto de pesos y centavos, es decir, no, o que sea ponerse un poco, por decirlo en términos muy coloquiales, de cuentachiles, ¿no? Yo creo que es importante los montos
pero más importante que los montos son las competencias, es decir, quién recauda, quién administra y quién lo gasta. Eso es lo que debemos de preguntarnos, no tanto cuánto se recauda. Entonces, según lo dijo el secretario de Hacienda, respondiendo a tu pregunta, Jesús, y no es extraño, me parece que es muy lógico, Jalisco depende un 86% de las participaciones federales, o sea, es un estado que tiene una dependencia absoluta de las participaciones federales. Ahora, no es el único, Claro. Todos prácticamente están igual, y los municipios andan por el estilo. Es muy raro el municipio que tiene, digamos, porcentajes de autosuficiencia financiera que ronden el 25-30%. Todos andan abajo del 15%. Entonces, eso es un mal endémico en todos los órdenes locales de gobierno. Entonces, sí debemos también preguntarnos, decir, bueno, ¿qué se puede hacer para que las autoridades locales recauden más? Y como tú lo dices, Jesús, sin que se le cargue al ciudadano, ¿no? Por ejemplo, pondré yo un ejemplo, ¿no? Vamos pensando, todos sabemos que el caso del impuesto predial, México es uno de los países del mundo que menos recauda en todo el mundo por concepto de impuesto predial. Tan solo recauda ni el 2% del Producto Interno Bruto, cuando hay países que por impuesto predial recaudan el 8%, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se podría llegar a un acuerdo, un convenio entre el gobierno del Estado y en los gobiernos municipales para que fuera el gobierno del Estado el que cobrara los impuestos prediales, por ejemplo, cuando vas a hacer tu ¿cómo se llama? Renovación de placas de los automóviles, que casi todo el mundo tiene automóvil, o los empresarios cuando pagan el impuesto sobre nómina, pues cárguenle ahí el impuesto predial, y entonces eso liberaría al Estado y a la Federación de estarle dando dinero a los municipios para compensar lo que ellos no recaudan por materia de impuesto predial, tan solo por mencionar un concepto, pero hay muchísimos otros conceptos que los municipios no los graban, actividades que no las graban y que sí son de su competencia grabarlas, ¿no? O bien que también las corruptelas del Poder Judicial impiden que se les pueda cobrar. Por ejemplo, los horrorosos cables que están colgados de las empresas que dan servicio como Telecable y eso, sí. Se quiso cobrar el municipio de Guadalajara, ¿sí? Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación dijo que no, que eso no era su competencia, ¿verdad? Entonces, digamos así, pues no se puede hacer nada, definitivamente. Claro. Y de otro lado, el sistema, digamos, fiscal mexicano está diseñado de manera centralista. Los principales impuestos los cobra la Federación y eso pues limita los ingresos de los estados. Pero en la discusión de Enrique Alfaro hay un discurso victimista de que Jalisco intentó ser dominado, sometido a lo largo de todo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, y no ve la otra parte de la ecuación. Ya lo comentamos con otros entrevistados, de que de otro lado Jalisco se beneficia también al ser parte de la Federación, por ejemplo, al recibir energía y otros recursos que no tiene el Estado, ¿no? Como la principal fuente de producción de electricidad son los estados del sureste, los más pobres, a los que también se envían impuestos. Exactamente. Y también, por ejemplo, todos los programas de bienestar que se reparten entre los jaliscienses, pues son un subsidio al consumo que alienta la economía local, ¿no? Ahora, Enrique Alfaro no es el primero que ha hecho y levantado esa bandera. El primero que levantó esa bandera fue Ernesto Rufo Apel en 1985. 89, Después ¿no? fue Andrés Manuel López Obrador, en Baja California. Luego López Obrador cuando fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal. Después fue el esposo de Mariana, que despacha de gobernador en Nuevo León. Luego le bajó y ahora es Enrique Alfaro. Entonces no es el primero. Pero sí ha habido pues este tipo de demandas. Yo quiero recordar lo siguiente. Mira, ha habido 3 convenciones nacionales fiscales en la historia de México. En 1925, 1933 y 1947. Y hubo en el 2004 una convención nacional hacendaria.
muy importantes, con acuerdos muy importantes que incluso fue producto de la presión de la entonces CONAGO en el gobierno de Vicente Fox. Se llegaron a acuerdos y consensos muy interesantes que no se materializaron. Y luego se iba a realizar una segunda convención nacional hacendaria en 2021. Incluso la Cámara de Diputados de aquella fecha hizo todos los preparativos y nunca se realizó. Entonces, desde hace 20 años, al pueblo de México nos salen debiendo una convención nacional hacendaria, y ya no fiscal. ¿Y por qué digo hacendaria? Porque la hacendaria debería de tratar tanto el ingreso, la deuda, el gasto y el patrimonio, así como también las competencias. ¿Quién recauda? ¿Quién administra? ¿Y quién gasta? ¿Y en qué proporción? Entonces, esa discusión no se ha hecho. Es muy lamentable, definitivamente. Por eso digo yo que es positivo que el gobernador del estado de Jalisco llame la atención sobre esto, pero yo no creo que no eran los modos de hacerlo, ¿sí? Es muy diferente que hubiera dicho, oigan señores, ¿qué pasó con la Convención Nacional Hacendaria que se debió haber realizado en 2021 y no se realizó? Desde hace 20 años no se hacen las convenciones. No, pero sale con el amago de la secesión. Bueno, en descargo de, no se vale. Javier, en descargo del gobernador, lo que argumentó ese día, nosotros desde 2021 sí, presentamos solicitudes a la Secretaría de Hacienda para revisar la situación de Jalisco y revisar el convenio de coordinación fiscal, y no se nos hizo caso. O sea, aparentemente sí, digamos, cumplieron con ese trámite antes de hacer este anuncio. Sí, mira, esto del asunto fiscal en México es muy complicado y complejo. Tiene que requerir el concurso de todas las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Entonces, es imposible pensar que la Federación va a hacer un convenio de coordinación fiscal con una entidad en específico y uno distinto para las otras 31 entidades, o bien uno con cada entidad federativa. Eso sería de locos, definitivamente. Entonces, hay uno solo para todos. Y si se modifica para todos o no se modifica para ninguno. Javier Hurtado, y una duda. Bueno, ahorita estamos discutiendo el presupuesto del próximo año y el gobierno ya reconoce, Claudia Sheinbaum, que hay una situación presupuestal pues complicada, digamos, compleja, y que ya comenzaron a hablar en el gobierno de la posibilidad o la necesidad en un futuro próximo de una nueva reforma fiscal. Quería preguntarle de esa propuesta de una reforma fiscal, si hay oportunidades todavía de gravar aún más, por supuesto, a las grandes fortunas de este país, y ese sería un contexto interesante, al mismo tiempo una reforma fiscal con una convención nacional hacendaria, ¿o tendrían que ser procesos separados? No, es que ahí va incluida en lo del ingreso. Exacto, por eso el concepto hacendario es más amplio que el meramente fiscal. Efectivamente, un grave problema de México es la bajísima capacidad recaudatoria que tiene el Estado mexicano. No me refiero al gobierno federal, me refiero a todo el Estado mexicano, ¿sí? Es uno de los países que menos recauda del mundo. Es el que tiene la recaudación más baja de los países de la OCDE. Entonces, no se trata del asunto de que se repartan las migajas, no, más bien de que veamos cómo podemos también elevar la recaudación y castigar al causante cautivo, sin no entrar, por ejemplo, como tú lo anotas, Jesús, en un esquema de progresividad. A ver, por ejemplo, ¿por qué los que ganan más de, creo que son 2,5 millones o 3 millones de pesos, pagan el mismo porcentaje de ISR que Carlos Slim, que es el hombre más rico, uno de los hombres más ricos del mundo? ¿Por qué? ¿Que es justo eso? ¿Es justo que una persona que gana, un profesionista exitoso que gane 2,800,000 pesos, pague la misma cantidad de impuestos y sin eludir, ojo, que Carlos Slim, que gana miles de millones de pesos al año? Pues no, definitivamente no. Entonces, hace falta esta reforma fiscal. Entonces, el Estado mexicano tiene que primero resolver el problema de sus ingresos, y ahorita le está pegando fuerte, precisamente como lo notas con el presupuesto de egresos. Son tantos los compromisos y las necesidades que hay, y el dinero no alcanza para ello. Entonces se tiene que recurrir a la deuda o al déficit fiscal.
Así es. Entonces hay que revisar esto, por supuesto, y generar mecanismos para evitar la evasión y la elusión fiscal. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que Ricardo Salinas Pliego impunemente tenga como 15 o 20 años sin pagar impuestos y aparte haga propaganda? A eso se dedica, a hacer propaganda, para que nadie pague impuestos. Eso es delito. Absurdo. Y no Así se es. procede en contra de él. Bien, Porque ese señor no paga impuestos. Y yo sí pago y tú pagas y todos pagamos. por supuesto. Javier, aprovechando esta conversación contigo y muy breve, porque ya casi nos tenemos que ir Sí, a una claro. corte, ¿qué opinas de la elección de Carla Planter y qué tan en libertad fue electa Carla Planter por los consejeros? Bueno, a mí me parece en principio pues positivo, interesante que por primera vez una mujer sea rectora de la Universidad de Guadalajara, ¿no? En este país de machos, ¿no? Ya cumplimos una asignatura pendiente, ya tenemos la primera rectora, nos falta la primera gobernadora, ¿eh? Ya cumplimos 200 años como Estado sin ser gobernado por una mujer, pero ya tenemos una rectora después de 232 años de la existencia de la universidad. Pues qué bueno, positivo. Sin embargo, hay que ver si eso va a hacer alguna diferencia, el hecho de que la universidad sea dirigida por una mujer y no por un hombre, que no nos vaya a pasar como con la legislatura pasada, que estaba dominada por mujeres y lo único que se dedicaban era a recibir instrucciones de sus jefes políticos que eran varones. Así es. Y las condiciones en las que fue electa sigue imperando, digamos, un poder político por encima del Consejo General Universitario. Mira, a mí me parece que el sistema de elección por medio de los consejos generales universitarios debe de ser superado. Ese modelo me parece a mí anacrónico, populista y que es el que se presta precisamente para la existencia de líderes reales en las universidades. Y cito los casos: Hidalgo, Colima, Sinaloa y Jalisco. Y esas universidades eligen su rector, están gobernadas por consejos generales universitarios. Todos sabemos que los consejos generales universitarios son manipulados, sobre todo cuando están conformados por esa proporción de estudiantes, como por ejemplo el caso de nuestro Consejo General Universitario, donde casi el 30% de los integrantes son estudiantes y varios de ellos son de preparatoria. Entonces tienen la capacidad y el juicio suficiente, y lo digo con todo respeto, para tomar la decisión tan importante de valorar cuál de los 4 o 5 candidatos o candidatas es el mejor. No, yo creo que no, eso se presta a la manipulación, definitivamente. Pregunto, ¿hubo deliberación de parte del Consejo previo a emitir su voto? No lo sé, no estuve yo presente ni la escuché, pero pregunto nada más. No sé, me parece que no. Es anacrónico, ¿cómo se debería elegir entonces? Yo creo que sí, mira, yo le voy más al modelo de juntas de gobierno, pero sin embargo, con la existencia de consejos, pero de consejos académicos para decidir los asuntos fundamentales de la dirección académica de la institución, ¿sí? Consejos académicos. Hay que darle más fuerza a los consejos académicos en investigación, en docencia, en posgrado, en licenciatura, en extensión, ¿sí? Ahí sí, consejos, ¿sí? Pero pues yo diría que es mejor que los rectores sean electos por una junta de gobierno. Junta de gobierno. Algunos piensan que es más antidemocrático eso que un Consejo General Universitario incluso, ¿no? Pues algunos así lo... Mira, te daría un dato, De las 36 universidades públicas, los consejos universitarios existen en el 50% de ellas. Luego en 13, o sea, en 18 de 36 consejos. En juntas de gobierno en 13. O sea, no es tan, sí, no es tan extraño. Está presente, de acuerdo. Javier. Y el de votación universal solamente existen 5. Muy bien. Pues muchas gracias por atender la llamada en esta tarde, Javier Hurtado. Te agradecemos. Al contrario, gracias a ustedes. Gracias, el doctor Saludos, Javier buenas Hurtado. tardes. Igualmente. Vamos a una pausa y regresamos prácticamente para despedir el programa de esta tarde.